Bienvenidos a otra videoclase. Bueno, seguimos en cuarentena y seguiremos tratando los temas a través de este medio. ¿Qué va a ser? Bueno, hay que cuidarse, obviamente, y es muy importante. Niños, niñas, vamos a ver el tema instrumentos de pago internacionales, ¿sí? Voy a subdividirlo como hice con el tema de los documentos internacionales. Vamos a ver hoy en esta videoclase la introducción, después vamos a ver una primera parte y después una segunda parte, porque el tema también es muy largo, hay que explicar muchas cosas y en una sola videoclase sería bastante complicado. Les repito lo que les digo siempre, ¿sí? Recuerden que acá en el videograph está el tema de la clase, mi email para consultas y la clave de Classroom, ¿sí? Ok. Bueno, voy a leer, es el apunte número 8, ¿sí? Y voy a explicar. Dice, cuando se realizan operaciones en el mercado doméstico, es decir, internos en el país, ¿sí? Por ejemplo, entre provincias o entre la capital federal y alguna parte de otra parte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En el mercado doméstico, comerciantes, empresarios, ¿sí? Corren riesgos que la cercanía de los lugares, o sea, de las plazas, pueden subsanar o corregir más fácilmente. Generalmente se dispone de idioma, leyes, gustos, signo monetario, clima, geografía, usos y costumbres que son bien conocidos y o aceptados por todos. Otra ventaja es la distancia, que aún en países de gran extensión territorial, los aviones pueden cubrir trayectos de ida y vuelta en tan solo 24 horas. Bueno, creo que esto es bastante claro. O sea, nosotros si por ejemplo comercializamos entre la capital federal y Jujuy, o entre Mendoza y Tierra del Fuego, o entre Córdoba y Buenos Aires, tenemos el mismo signo monetario, el mismo idioma, las mismas costumbres, las mismas leyes. Entonces, eso nos da una gran ventaja porque prácticamente todo está comprendido, ¿sí? Se sabe lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y en el peor de los casos que hubiese algún problema, en menos de 24 horas uno puede realizar un viaje de ida y vuelta hasta ese lugar y bueno, y poder aclarar los puntos. Pero eso en el comercio internacional es difícil que pase. Al menos que sean países muy cercanos, como por ejemplo Argentina con Uruguay o Argentina con Chile, ¿sí? ¿Se entiende? Pero en países que ya son alejados, ¿sí? O que son muy grandes, por ejemplo si tenemos que ir de acá a la ciudad de Salvador de Bahía en Brasil, ¿sí? Entonces ya ahí la cosa se empieza a complicar, por más que los aviones y todo puedan enganchar ese trayecto sin ningún problema, o cubrir, mejor dicho, ese trayecto sin ningún problema, el tema está en que hay que disponer de mucho más tiempo. Y en el caso particular de Brasil, también está el tema del idioma, ¿sí? O sea, todos los demás países que no sean el nuestro, vamos a tener o diferentes leyes, o diferentes signos monetarios, o diferente idioma, diferentes culturas, ¿sí? Diferentes usos, diferentes horarios, ¿sí? Está siempre el chiste ese que dicen que mientras nosotros dormimos los japoneses trabajan, ¿sí? Bueno, pero es real, hay 12, 13 o 14 horas de diferencia entre un país y otro. Entonces todo eso hace que en el mercado internacional, en el comercio internacional, los instrumentos de pago, o sea, la manera en que uno va a abonar la mercadería o que la va a cobrar, esas formas tienen que ser muy distintas a las que utilizamos comúnmente en nuestro país o en nuestra ciudad, ¿sí? Acá dice, sigo con el apunte. En el mercado internacional estas ventajas no existen en su totalidad, lo que acabo de decir, ¿sí? Si bien podemos compartir idioma, gustos, usos y costumbres, como es el caso de los países hispanoamericanos, seguramente no compartiremos ni el signo monetario ni las leyes, ¿sí?
excepto que previamente haya existido un proceso muy completo de integración, como por ejemplo hoy es la Unión Europea, ¿sí? ¿Ok? Claro, nosotros en Latinoamérica lo que tenemos en común son los usos, las costumbres y el idioma, o sea, desde México hasta acá, excepto Brasil, ¿sí? Todos hablamos el mismo idioma, de los países hispanohablantes, ¿sí? Tenemos costumbres similares, tenemos un montón de cosas en común, pero el signo monetario es distinto, las leyes son distintas. En cambio, la Unión Europea logró armonizar todo, aunque tenía distintas costumbres, distintos usos y distintos signos monetarios, pudieron los 26 países actuales de la Unión Europea armonizar leyes, signo monetario, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es una gran ventaja. Dice, también la distancia juega un papel muy importante. Un empresario argentino, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre les doy el ejemplo de los argentinos y la japonesa? Bueno, acá se cumple. Dice, un empresario argentino no puede viajar y regresar del Japón en 24 horas o menos, y muchas veces estos costos y el esfuerzo resultan prohibitivos si no se justifica por un negocio importante. Claro, si yo voy a vender nada más que $500 a Japón, ¿sí? Y tengo un problema, ¿sí? Con el importador o con las leyes de su país, y supóngase, por X motivo tengo que viajar a Japón, bueno, me sale mucho más caro el viaje que los $500 que me podría llegar a ganar. Entonces, si no se lo justifica con un monto muy importante, no tiene sentido realizar todo un viaje, costo de transporte, costo de hotelería, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y para evitar todos esos problemas, existen instrumentos de pago que garantizan, ¿sí?, la forma de cobrar o de pagar una mercadería. ¿Se va entendiendo? Bueno. Por tales motivos, resulta muy conveniente estar preparados y ser precavidos ante una operación de compraventa internacional. Para ello existen distintos instrumentos de pago que permitirán garantizar una correcta operación satisfaciendo a todas las partes intervinientes, es decir, al comprador o importador, al exportador o vendedor, y también a los bancos, tanto del exportador como del importador. Recuerden lo que habíamos visto en videoclases anteriores, ¿sí? Que está el exportador y su banco, el importador y su banco, ¿sí? O sea que son 4 intervinientes como mínimo. A veces se pueden agregar algunos más que después los vamos a ver en otras videoclases, pero como mínimo tenemos 4 intervinientes: el exportador y su banco, el importador y su banco. Acuérdense, los argentinos y su banco, la japonesa y su banco. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Dice, la mayoría de las veces las operaciones de compraventa internacional se formalizan a través de un contrato, ¿sí? Un contrato de compraventa internacional, que sería, en teoría, lo primero que habría que hacer de los documentos, en donde en ese contrato se indica el tipo de instrumento de pago que van a utilizar. O sea, si vamos a utilizar cheque en divisa, orden de pago, carta de crédito, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí se aclara en el contrato de compraventa. Dice, también dicha operación puede regularse con el mismo instrumento de pago, es decir, sin contrato. Bueno, no es obligatorio hacerlo el contrato, es mejor, pero no es obligatorio. Si de común acuerdo se pacta que utilicen un medio de pago, llámese cheque, llámese orden de pago, llámese carta de crédito, bueno, ya con simplemente utilizarlo ya se sabe lo que hay que hacer, ¿sí? Cabe señalar la función de los bancos en este tipo de operatoria. Los bancos intervinientes solo se ocupan del manejo y revisión de los documentos comerciales y financieros. Jamás se ocupan de ningún aspecto de las mercaderías. ¿Se acuerdan que yo se lo dije en la videoclase anterior? Pero es bueno recordarlo, ¿sí? ¿Okay? Los bancos van a revisar los documentos y los instrumentos de pago.
pero no van a revisar mercadería. La Cámara de Comercio Internacional, a través de su publicación en distintas brochures, establece un lenguaje internacional que evita malos entendidos entre las partes intervinientes. Bueno, la brochure 500, la 522 y la brochure 600 son las más utilizadas para hacer todo este tipo de operación con instrumentos de pago de la manera más eficiente y perfecta posible. Bueno, hasta acá es esta clase introductoria. Espero que lo hayan entendido. Acuérdense que no es lo mismo vender en el mercado doméstico, ¿sí?, que en el mercado internacional, por todo lo que acabamos de denunciar. Los espero en la próxima videoclase y por favor cuídense, ¿sí? Chao, gracias. Hasta la próxima.